Aleluya. Aleluya. 자, 하나님 말씀 우리 함께 보도록 하십니다. La palabra de Dios, Mateos 10, 1. 마태복음 10장 Mateos 10, solamente es versículo 1. Vamos a leer dos veces todos juntos. Mateos 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echesen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, llamando a Dios a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Padre Dios glorioso, te queremos dar gracias porque nos has dado este día santo delante tuyo. Padre Dios, ora en cada uno de estos corazones y ayuda, Señor, para que ellos puedan escuchar tu palabra. Ayuda, Señor, para que ellos tengan oídos para escuchar la palabra tuya. Padre Dios, ayuda, Señor, que el Espíritu de cada uno de ellos y ayuda, Señor, que el Espíritu de cada uno de ellos puedan recibir ese poder. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La prédica que ustedes escucharon ayer es algo que ustedes tienen que recordar hasta el final de ese avivamiento. O sea, tienen que recordar esto. Si ustedes dejan pasar esto, entonces no se van a perder y pues se van a dejar ir. Por favor, arriba de esa palabra tienen que formarse las raíces y luego el tronco y luego las raíces y las ramas y los frutos. De esta misma forma, así es como tenemos que construir esta palabra. De la misma forma, si nosotros vemos en una área de construcción, nosotros podemos encontrar las diferentes piedras que son formadas y edificadas para poder construir el edificio. Y también los centros y las columnas de cada uno de esos edificios son completamente importantes para poder sostener el edificio. De la misma forma, esta es una palabra que encontramos en la Biblia, de que tenemos que ser esa piedra en la cual nosotros podamos sostener ese edificio. O sea, si vemos en la arquitectura, necesitamos esas piedras para poder construir ese edificio. De la misma forma, la prédica de ayer es una de esas piedras en la cual son importantes para ese edificio que nosotros vamos a construir. Por favor, queridos hermanos, el sanar las enfermedades es algo importante. Sin embargo, los pastores y los ancianos y también los que fueron unidos y también los líderes de la iglesia necesitan de ese fundamento. Todos los miembros de nuestra iglesia tienen que convertirse en líderes. Todos nosotros tenemos que conocer. No es el hecho de que Kim Ki-dong siga vivo por todo el tiempo, sino que cada una de las prédicas que yo se les estoy diciendo a ustedes son como mi última prédica. Cada uno de ustedes tiene que tomar esta prédica. Por favor, en el día de hoy, escuchen bien. Les voy a explicar un poco la prédica de ayer. Cuando Jesús predicaba en Capernaum, las personas al escuchar esa palabra se sorprendieron en esto. ¿Por qué? Porque esta enseñanza parecía como aquel quien tiene la autoridad y no era igual a los escribas. Los escribas, ¿quiénes eran? Eran personas que sabían, conocían la ley
en su totalidad. Y también ellos eran quienes escribían lo que los profetas decían y ellos interpretaban lo que los profetas decían y también enseñaban esta ley. Eran los mejores en toda la ley. 그래서 유대인들은 그 서기관들을 Por eso, entre los judíos, ellos respetaban a los escribas 해석에 의해서 y a través de la interpretación de los escribas, ellos pensaban que la vida de ellos iba de un lado a otro. O sea, ¿eso qué significa? Que para los judíos, estos escribas eran las personas más importantes. 메시아가 ¿Por qué? Porque a través de esa palabra que ellos decían, esa interpretación que ellos decían, podía venir, podían prepararse para que el Mesías, cuando el Mesías viniera, y también por medio de ellos podían pues triunfar en su vida. ¿O no? 직분을 가진 사람들이라 해. Eran personas que tenían un gran deber 흩어지지 않냐고 entre los judíos. 하나가 된 것은 그 서기관들이 Pero también el hecho de que los judíos eran uno, era a través de los escribas. 잘 배웠기 ¿Por 때문에 qué? Porque los escribas conocían y aprendieron la ley de Moisés 환란 y también a cada uno de ellos llevaban esa palabra. 그들이 견뎌내고 버티는 것은 그 Y 때문에 el hecho de que aunque ellos puedan tener muchos sufrimientos y muchas debilidades, ellos eran uno y sostenían a ellos, eran por estos escribas. 이 서기관들의 대우는 엄청납니다. Pero la verdad, 근데 이 서기관 los escribas eran respetables y eran grandes entre esta ciudad de los judíos. 그냥 들었어도 그들에서 들어서 그들이 그 말씀대로 행하니까 Pero entonces esa palabra que ellos escuchaban desde las diferentes generaciones, ellos al escuchar y obedecer esa palabra de los escribas, ellos se santificaban y carnalmente. ¿Y 그런데 por qué? Porque la ley es santa. 그들 육체로는 아주 완벽하고 Pues sin embargo, en su carne, ellos eran reverentes y ellos eran santos en la carne. 영적으로는 Sin embargo, esto no tenía ninguno, ellos no podían ayudar al espíritu, ellos no conocían nada sobre su espíritu. Sin embargo, la palabra de Dios, de que Jesús había enseñado, no era la palabra no eran las leyes de la carne, sino que las personas al escuchar esto se sorprendieron al escuchar esta palabra, porque no era igual a los escribas, sino parecía ese mandamiento de un rey, con que tenía la autoridad. Si nosotros hablamos sobre los reyes, nosotros podemos encontrar que los reyes tienen esa autoridad. 가지고 있기 때문에 임금은 사람을 죽일 수도 있고 Y por eso el rey tiene esa autoridad hasta poder matar a una persona y hasta poder 죽기로 된 pues hacer vivir a una persona. Si el rey, digamos una persona que ya tenía una pena de muerte, si el rey le dice que lo salvara, entonces esa persona puede vivir. 죽이고 살리는 Por eso la autoridad del rey tiene esa autoridad para hacer matar o hacer vivir a una persona. O sea, esa autoridad es increíble. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo la enseñanza de Jesús? Que era como aquí, quien tiene la autoridad. 그 듣는 사람 중에서 Pero entre las personas que escucharon esta palabra de Jesús, 정말 그 영혼에 algunas personas que 하시는 말씀을 escuchaban, que sus espíritus escucharon esa palabra como si fuera palabra del Espíritu Santo. 들에 있어서 그 Y ellos tenían esos oídos para escuchar esa palabra. Y ellos escucharon esa palabra. 영혼에게 하나님의 명령이 Y entonces esa palabra entró en sus espíritus como mandamiento, como si fuera esa palabra que es logos, 그러니까 entró en ellos. 하나님의 능력이 들어야 Pero entonces su espíritu ya ha recibido ese poder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida eterna, es poder, es vida. 아주 절대적인 Esa palabra 능력을 가지신 tiene ese poder que viene desde el principio. 그러니까 Esa es la palabra que reciben. 말씀을 받았을 때 Por eso nosotros cuando recibimos la palabra, ¿qué es lo que pasa en nosotros? 성경을 다 Vamos a leer todos juntos 요한복음 10장 Juan 10, 5절을 한번 읽어보세요. 35.
요한복음 10장 Juan 10, 35절. 35. 요한복음 10장 Juan 10, 35. Vamos a leer todos juntos, aunque conozcamos esta palabra. 시작. Si llamamos dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y las escrituras no puede ser levantada. 이걸 아주 그냥 Por favor, cada uno de ustedes, por favor, tienen que leer esa palabra con toda autoridad, no solamente por leer, por favor, con toda fuerza. Vamos a volver a leer 피할 수 없다. la palabra de Dios que nos dice a nosotros. Y esta palabra es que algo que no se puede abrogar, es algo que no se puede dejar a un lado, sino que tiene que realizarse. Aunque la creación cambie, esta fe que nosotros tenemos es algo que no cambia. La Biblia es algo que no puede dejarse a un lado y no es que se pueda abrogar. 이건 옛날 이야기. 옛날 저 골동품 같은 이야기. Pero también la palabra de los profetas no es algo que es una palabra del pasado, que fuera como solamente algo que pasó en el pasado y dejó de un lado. También que nos dice en Hebreos 4, 말씀을 듣는 자들이 aquellos quienes escuchan la palabra de anterior, 를 받았다. ellos fueron duros en su corazón y recibieron la maldición. ¿Por qué? Porque no pueden recibir la palabra de Dios. Pero también que nos dice, en el día de hoy, 이날 en este día, 말씀인데 aunque pueden esta palabra que es igual que la que fue hace 2000 años, 오늘이라고 하는 날에 그 en el día de hoy, nosotros al escuchar esa palabra, 그렇게 하지 마라. ustedes no endurezcan sus corazones y así es como nos está advirtiendo a cada uno de nosotros. 성경은 폐하면 안 돼요. La Biblia no es algo, la palabra de Dios no es algo que se pueda abrogar y dejar a un lado. Uno de los libros que yo escribí es Su autoridad y su gloria. Por favor, cada uno de ustedes tienen que leer este libro. No sean perezosos, sino que por favor lean este libro. Tienen que leer los libros. 나는 이 바쁜 사람이 바쁘게도 책을 280권이나 썼어요. Yo, aunque tengo una vida pues que fue muy ocupada, pues de todas maneras, yo escribí los libros por medio de eso. Pero si no leen estos libros, entonces la verdad ustedes no son miembros de la iglesia, son nada. 그냥 종교인이지. Solamente son religiosos. 그 성경을 폐하지 말고 Que nos dice la palabra de Dios, que nosotros, la Biblia no es algo que se pueda abrogar, sino que es algo que tiene que ser realizada. ¿Qué es lo que dice? Si aquellos dioses, llamó que dioses, aquellos que quien vino la palabra de Dios, los llamó dioses. Vamos a leer todos juntos 출애굽기 7장을 한번 Éxodo 7. 우리 7장 다 찾았어. Vamos a leer todos juntos Éxodo 7. 7장 1절로 Desde el versículo 1 hasta el 2. 1절과 2절 다 같이. Versículo 1 y 2, vamos a leer todos juntos. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y a tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón, para que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. 그 땅에서 보내게 할지니라. 예. Amén. 여기 뭐라고 했어요? ¿Qué es lo que está diciendo acá? 하나님의 말씀 받은 신장을 했어요. ¿Qué fue lo que dijo sobre Moisés? Que Moisés, él los constituyó Dios para Faraón, al frente de Faraón y al frente de Israel. 그러니까 하나님의 말씀을 주었다. O sea, ¿qué significa eso? Que le dio la palabra de Dios. Pero entonces Moisés al recibir esa palabra, 말씀을 모세가 받아서 también fue dada 아론이 그 말씀 a Aarón, y Aarón al recibir esa palabra se le lleva a Faraón. 이 전달되는 과정에서 Pero entonces, a cambio, 것이 없어요. cuando esta palabra es dada a la otra persona, no es algo que se deja llevar, sino que es esa palabra que fue dada a Moisés. Moisés se le dio completamente a Aarón, 아론이 받은 말은 y a Aarón al recibir esa palabra completamente, de esta misma forma, fue hablada a Faraón.
우리가 어저께도 말씀드렸는데 하나님의 Como les he 말씀은 내 dicho a 영이 ustedes ayer, nosotros hemos recibido la palabra de Dios. 영이 내 Y 육체에 mi, 전달하라. y mi espíritu ha recibido esa palabra. Entonces, mi espíritu de la misma forma lleva a este cuerpo. Y el cuerpo, cuando nosotros llevamos esta palabra, ¿qué es lo que nosotros ordenamos? A la pobreza que se vaya, a la enfermedad que se vaya. 전달하는 거예요. De la misma forma como mi espíritu recibe esa palabra tiene que llevarse a la carne de la misma forma. 영이니까 그 Como la palabra de Dios es espíritu, tiene que entrar en nuestro espíritu, que nos dice en Santiago 10, 하나님을 알고 뜨느니라. de que los demonios conocen, y al escuchar esa palabra, ellos tiemblan ante esa palabra. No hay forma para que no tiemblen ante esta palabra. 이 질서를 무시하고 Pero entonces las personas de hoy en día menosprecian a este orden espiritual de Dios, y cada uno de ellos, por seguir a sus propias voluntades y sus pensamientos, están dentro del sufrimiento. 사람들하고 얘기할 때 예를 들면 세상은 공부 안 한 사람도 있고 한 사람도 있기 때문에 Nosotros podemos encontrar en el mundo a personas que han estudiado y a las personas que no. 이해 못하는 사람들하고 Y también hay algunas, y verdaderamente al hablar a una persona que no te han retenido la educación, es pues difícil comunicar lo que queremos decir. 사고력을 잘 모릅니다. Y también si nosotros, otro ejemplo es que si nosotros vemos a los niños pequeños, nosotros podemos, si nosotros le enseñamos a los niños pequeños, 아들에도 때려주고 싶죠. pero entonces si los niños no entienden, la verdad es algo frustrante el hecho de que ellos no puedan entender. 까봐져서 Es algo frustrante. 오늘 목사가 이런 설교를 En el día de hoy también, cuando los pastores llevan esta palabra, 왜 그걸 그렇게 못 알아듣는가? pero entonces me frustro al ver a unas personas, a los pastores que no entienden esta palabra y la predican de esa forma. Y también cuando las personas que no, al recibir esa palabra de Dios, no la reciben como la palabra de Dios. 하나님의 말씀을 들으니 참으로 감사하다. 그렇지? Pero como la Biblia nos dice a nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios 영이 y 하나님의 말씀을 들어요. 듣는 순간에 como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Pero entonces nosotros al recibir esa palabra de Dios, ¿qué fue lo que dice la palabra de Dios? Nos hace dioses a nosotros. 말씀을 하지만 하나님과 똑같은 신이요. O sea que al nosotros al recibir esa palabra, somos iguales a Dios. Y de la misma forma, como Moisés, quien recibió esa palabra de 하나님 말씀을 ese ángel, de Jehová, entonces él también se convierte en ese Dios. 얼마나 믿음이 있습니까? Pero entonces nosotros aquí podemos encontrar la fe de Moisés. ¿Por qué? Porque ese momento en que recibió esa palabra se hizo Dios. Y entonces al frente de Aarón se hizo Dios. Y también Aarón al recibir la palabra se convirtió en Dios de Faraón. 하나도 없어요. La verdad es que Moisés no dijo nada delante del Faraón. 신의 소리를 듣지 못하는 사람에게 말할 필요가 없어요. ¿Por qué? Porque no hay la razón de hablarle a aquel que no escucha la palabra de Dios. 아론이 Sino que Moisés le habló a Aarón y Aarón le habló a Faraón. 아론이 하는 말을 듣고 Pero entonces Aarón, al escuchar la palabra de Aarón, 귀신 나가는 것도 él tuvo miedo delante de Moisés por la autoridad que tiene. De la misma forma, de esto es lo mismo, de la misma forma. El hecho de que la pobreza sale de nosotros, de que la enfermedad sale de nosotros, de que la desesperanza sale de nosotros, es porque dentro de nosotros tenemos que tener la fe. 믿음이 있는데도 Tenemos que tener la fe. 말을 깨닫지 못해서 Pero si nosotros no entendemos esta palabra, 씨를 뿌리는 자가 씨 뿌리면 돌짝 가운데 pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Que si el sembrador, si él siembra y deja caer las semillas en la calle y en las espigas y en la buena tierra, entonces las semillas que cae en la tierra, 떨어진 씨는 잠시 아멘 아멘 하다가 en la calle, ¿qué es lo que pasa? Que vienen las aves y se lo comen. Y entonces, o sea, que el diablo toma eso y se lo lleva. Pero entonces, si esa semilla cae en los espigos, al salir, 물 가운데 떨어지는 y luego, ¿qué es lo que pasa? 뿌려서 이렇게 잘 자라다가 Aunque él viene y crece, pero cuando el sol viene, 금방 pero entonces, como no tiene la raíz, entonces se seca.
Y también las semillas que caen en la roca, de la misma forma, no puede crecer porque no tiene las raíces. Pero entonces, si la semilla que cae en la buena tierra, ¿qué es lo que pasa? Que tiene las raíces y crece y tiene frutos hasta 30,000, a 6,000 y a 30 y a 60 y a 1,000. 곧 마귀가 그걸 뺏어가도 Entonces, de esa forma, aunque esa palabra sí es sembrada a cada uno de nosotros, pero si cae en una tierra que es como la calle, entonces obviamente el demonio, el diablo vendrá y tomará esa semilla. 돌짝 가운데 떨어져 이렇게 Pero entonces si cae en las rocas, entonces aunque no tiene esa profundidad y nosotros solamente decimos amén y aleluya, 받은 것 같지나 aunque pueda ser de que podamos recibir la gracia por un momento, pero cuando vuelve a su casa, entonces era igual. 씨 같은 사람들 Son personas son personas que esa semilla ha caído entre rocas. O sea, tenemos que saber, tenemos que recibir esa palabra como la buena tierra. Acá dice que nos ha hecho a nosotros dioses, a las personas que han recibido la palabra de Dios. 사도를 통해서 요한복음에 No solamente hablo esto en Éxodo, sino también en Juan. 이건 La Biblia es algo que, la palabra de Dios, que es algo que no se puede abrogar, sino que es igual ayer, hoy y por toda la eternidad. 역사하는 것은 O sea, cuando la palabra de Dios obra, es algo que no tiene diferencia, o sea, que su forma no cambia, 성령에 의해서 sino que esa palabra es algo que se lleva por medio del Espíritu Santo, es algo que no cambia. 누구든지 하나님의 말씀을 받은 Por eso todo aquel que recibe la palabra de Dios se ha convertido en ¿qué? En dioses. 여러분이 여기서 저도 하나님의 말씀을 받았기 때문에 Como yo también, mi espíritu ha recibido la palabra de Dios. 신적 권위를 가지고 있다. Yo tengo esa autoridad de Dios. Tengo esa autoridad. 권위를 가지고 있어요. Tengo esa autoridad de ser siervo, del siervo de Dios. 여러분에게 전해줍니다. 여러분도 Y entonces yo ahora, como les doy a ustedes esa palabra, si ustedes de la misma reciben esa palabra de la misma forma, entonces esa autoridad entrará en ustedes. Entonces serán hijos de Dios. Y como el hijo tiene que ser hijo para poder recibir la herencia del Padre, tiene que ser hijo para poder recibir toda autoridad del Padre. O sea, el hijo tiene esa gran autoridad. 여러분은 권위를 얻었다. O sea, es esa autoridad en la cual nosotros hemos recibido. Nos hemos hecho dioses. 말씀을 받아들이는 순간 En ese momento cuando mi espíritu recibe esa palabra, mi espíritu 사람의 생각이나 사람의 감정에 의해서 no se deja tambalear por los pensamientos del hombre y por los sentimientos del hombre, sino que dentro de nosotros su palabra es la que ora. 그가 활동할 수 있습니다. Dentro de nosotros esa palabra es la que ora. 내 영에 Y luego nosotros al conocer esto, entonces dentro de mi espíritu esa luz resplandece. 몸 신경계통에 Y por eso de ese demonio que estuvo en nuestro sistema nervioso se sorprende y se deja ahí. 그가 Esa es la palabra que nosotros leímos ayer, ese es 그래서 en Marcos. Por eso dice que esa es la enseñanza, esa es la nueva doctrina. 권세 있는 새 교인이라고서 삼두면 된다. Eso es lo que nos dice en Marcos 1, que es la autoridad, es la nueva enseñanza, la nueva doctrina con autoridad. Tiene ese mandamiento y es del Rey de Reyes. Por eso, si nosotros tenemos que recibir este mandamiento para que nosotros podamos tener podemos sanar toda enfermedad. También que nos dice en Mateos que Él pone a través de la palabra, Él echa fuera demonios. ¿Por medio a través de qué? De la palabra. O sea, todo aquel que recibe la palabra es hecho un Dios. 얼마큼 중요한가를 잘 Por eso nosotros tenemos que conocer 오늘 la importancia de esta palabra. 그래서 어제도 오늘도 오늘 저녁도 Por eso, la palabra que ustedes van a escuchar ayer, hoy y mañana se tiene que construir una a la otra, encima de la otra. 아주 초속이 되도록 하라. Y tienen que hacer esa fe dentro de ustedes. 그래서 이 말씀을 들으셔야 됩니다. Por eso tienen que escuchar la palabra. 오늘의 말씀은 예수께서 La palabra que hoy leímos, 불러서 Él llamó a sus discípulos. 사람들이 오죠. Pues obviamente, pues muchas personas pues obviamente hubieron venir ante Él. 그리고
누가복음에 보면 수만 명이 모였다라고. Pero entonces en Mateos dice que solamente algunas personas se reunieron. Pero luego en Marcos podemos encontrar que una gran multitud se reunió. 사람이 오는 중에서도 Pero sin embargo, aunque toda la multitud se reunió ante él, no significa de que todas estas personas hubieran escuchado la palabra de Jesús. 13절부터 보면 Si nosotros vemos en Marcos 3, 다 제자들을 부르시니 나오는지라 entonces, ¿qué es lo que dice cuando Dios llama a todos sus discípulos? Él solamente escoge a aquellos que estuvieron junto con él. 말씀을 그대로 받아주고 O sea, ¿qué significa esto? Son aquellos que pueden recibir la palabra de Dios exactamente como Él había dicho. No es que la palabra de Dios se deja, pues alguna palabra se cae, sino que toda la palabra fue recibida a Él. Que dice que Él escogió a aquellos que Él quería escoger. Y entonces lo escoge a cada uno de ellos y hace para que ellos puedan predicar la palabra de Dios. 그리고 O sea, dijo que Él llamó a aquellos que Él quiso y hizo para que ellos predicaran e hizo para que ellos tuvieran autoridad para sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Por eso todos esos discípulos que siguieron a Jesús tienen esa autoridad de echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Pero eso no es una autoridad que cada uno de ellos tuvieron, sino que ellos escucharon al mandamiento de Jesús y ellos realizaron exactamente según ese mandamiento. 예수를 미쳤다고 해서 Pero entonces, algunos de los miembros de la familia de Jesús, ellos no entendieron esa palabra, lo que Jesús estaba diciendo, sino que ellos persiguieron a Jesús, diciendo que él era loco. 그 말씀을 안 자는 신이라고 하는 것을 Pero entonces, las personas del mundo no entienden cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, hace que seamos dioses. 사람들은 이러죠 이론적으로. De la misma forma, no hoy en día, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? Ay, pues si lógicamente si vemos, si la Biblia es algo que los hombres escribieron y si es algo que se usó, pues se usó la imprenta para poder imprimirlo. Nosotros, ¿cómo podemos decir de que esto es la palabra de Dios? 미련하다. Pues la verdad, eso es algo insensato. 그래서 공자의 말씀, 석가의 Y 말씀, por eso si nosotros vemos la palabra, pues 예수의 말씀, de Aristóteles o de los escribas o de esos 그래서 personas buenas, hay algunas personas podrán decir 경건이요 석가는 que 석가는 뭐요? pues dice que digamos que Confucio pues es una persona pues honrable y pues 해서 y dicen que Buda es santo y dice que la palabra pues 유익한 삶들입니다. que la palabra pues que está en la Biblia es para hacer algo bueno. Y entonces dicen que no hay, la verdad, todas las palabras de ellos es igual. Y no podemos decir que una es mayor que la otra. ¿Por qué? Porque todo es para la buena moral. 조금씩 각각 Pues dice como, ay, la filosofía de cada uno de ellos, pues es un poco diferente. Pues la verdad, eso no es así. Eso es algo que nosotros no podemos aceptar. Es algo que ustedes y yo tenemos que pues aceptamos la palabra de Dios como si fuera la Biblia como la palabra de Dios. Pues la verdad, si nosotros vemos que la palabra de Confucio era algo de un individuo, pero nosotros no podemos decir que esa es la palabra de Dios, que esta es la palabra que puede salvar a nuestro espíritu. 수행이 Y también, si nosotros, las acciones de Buda, nosotros no podemos decir que esto es algo que pueda salvar a nuestro espíritu. 예수는 Sin embargo, 우리의 믿음이 뭐니 임마누엘 ¿cuál es nuestra fe? Es de aquel que es Emmanuel, 대하여 es aquel que fue concebido por medio del Espíritu Santo y vino con el cuerpo de hombre. 벌써 우리의 믿음은
Nuestra fe ya es de que nosotros no aceptamos a Jesús como si fuera una persona nazarena, sino que lo aceptamos a Jesús como aquel que es el Hijo de Dios. De la misma forma como los hijos de los animales son bestias, de la misma forma nosotros sabemos de que Jesús es Hijo de Dios y entonces Él también es Dios. Por eso nosotros creemos de que Jesús es Dios. 그래서 예수를 너 누구라 하느냐? Pero entonces Jesús al preguntar, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Algunas personas que dirán, tú eres un profeta, tú eres Elías, el Juan el Bautista. 이들 관심 없어요. Pues la verdad es que el Señor no tiene ninguna relación con ellos y no tiene su interés en ellos. ¿Por qué? Porque solamente es su pensamiento. 나를 누구라 하냐? Pero entonces, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús? Simón Pedro, tú tienes 사람의 지식으로 la bienaventurado eres tú. ¿Por qué? Porque eso no viene de pensamientos del hombre y sabiduría de hombre, sino es algo que el Dios Padre te ha enseñado a ti. 그러면서 마지막 20절에 가서 뭐라고 하냐? Pero entonces, ¿qué dice luego? Pero tú no le digas a esto a nadie. No le digas a nadie que yo soy el Cristo, el Hijo de Hombre. ¿Por qué? Porque esto es algo que nosotros no podemos conocer algo con los pensamientos del hombre, sino es algo que nosotros solamente podemos conocer por medio de Dios. 공자 예수. 그래도 어떤 사람 Hay unas personas que podrán decir que Confucio, Buda y Jesús son iguales. 어떤 사람은 네가 제일 존경하는 Pero entonces, digamos, uno le puede preguntar quién es su rol, 이 세상 중에 누구를 제일 존경하느냐? quién es el que tú admiras. Entonces digo, ay, Jesús. Pues la verdad es que Jesús no vino en esta tierra para recibir la honra y la gloria de los hombres. 다른 자들이 친구가 되셔서 Pero Él, aunque haya venido en esta tierra siendo pobre, Él fue amigo de los pobres. 많은 위로를 하셨다고 그래서 Y Él, por consolar a los muchos pobres, 아주 인간의 덕으로 여기고 높인다. y piensan y toman a Jesús y enaltecen a Jesús solamente por servir a los pobres y a los hombres. Pero ¿será que esta persona puede recibir la salvación? Claro que no. 구원받으셨어요. 그래서 예수라는 이름은 El que no acepta a Jesús como el Hijo de Dios no puede tener la salvación. Que es el nombre de Jesús, es el nombre del Padre que fue dado al Hijo. 속에 들어와서 Y ahora el Espíritu Santo toma ese nombre y entra en nosotros. Y por eso nosotros somos aquellos quienes tenemos ese nombre y tenemos la autoridad de ser hijos de Dios y llamar a Dios Abba Padre. 지금 예수를 하나님의 아들, 하나님. O sea, nosotros tenemos el hecho está en que si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios o no. 그 관심 없고 그냥 Pues la verdad, no es el hecho. Si las personas no tienen interés en eso, sino que solamente dicen, él fue una persona buena, él fue pues alguien que nosotros tenemos que aprender, fue un gran profeta. 훌륭한 분. 갑니다는 예수님 모시고 있어도 Que fue lo que Juan el Iscariote, 그의 말씀을 들어도 aunque Judas Iscariote, pues él estuvo con Jesús por tres años. 갑니다가 예수를 Pero esa palabra que Juan Iscariote, Judas Iscariote haya escuchado y la palabra que Juan escuchó es completamente diferente. Judas Iscariote solamente escuchó esa palabra como hombre, pero Juan escuchó esa palabra como hijo de Dios. 철학이다. Pero entonces, ¿qué fue lo que Judas Iscariote dijo? Solamente la palabra que Jesús está diciendo es una filosofía. Y tomó esa palabra como una filosofía. Y lo tomó a él, lo consideró a él como un filósofo. 나머지 11 제자는 다 유대인인데 Pero muy interesantemente, todos los 11 discípulos, el resto de los 11 discípulos, no fue igual a Judas Iscariote, 이땅 저 땅을 헤매도 많이 헤매게 돌아다니다가 예수를 만나서 en que ellos, aunque vivieron en el mundo, luego ellos tuvieron encuentro con Jesús. 저는 Entonces Jesús, al 사람인데 escoger a sus discípulos, 저가 우연이든 간에 저는 불행하다. 이미
저가 태어나지 않았으면 좋았을 Aunque, pues, aunque Jesús haya escogido a los 12 discípulos, ¿qué fue lo que dijo de Judas Iscariotes? Hubiera sido mejor a él de que él no hubiera nacido. 그 사람은 주님을 위로하시고 다 칭찬하시고 다 하지만은 Pero aunque Jesús había consolado y había glorificado a los otros discípulos, pero ¿qué fue lo que Judas le dijo a Judas Iscariotes? Hubiera sido mejor para ti no hubiera nacido. Pero de todas maneras, él conociendo esto lo escogió. 알고 택했대요. Lo escogió, aunque conocía sobre esto. 단지파 Pero entonces, ¿de qué tribu era Judas Iscariote? De la tribu de Dan. 야곱의 아들 12 아들 중에 하나입니다. Dan era uno de los hijos de los 12 hijos de Jacob. 축복하면서 Pero entonces dio a Jacob a bendecir a cada uno de sus hijos, que fue lo que le dijo a la tribu de Dan. Tú eres una serpiente. 임금이 타고 가는 말 Tú eres aquel que morderás al calcañar del caballo, del caballo, de que el rey pues tomará. Dijo que él es la serpiente que tomará, pues de que morderá la pata de ese caballo del cual tiene que tiene el rey. 대신 Por eso, entonces, por medio de esa tribu viene, de la tribu de Dan viene 단지파는 사라져 버렸어요. Judas Iscariote. Pues nosotros podemos ver de que vino en un tiempo en el cual la tribu de Dan desapareció. 나왔어도 후에 그 열매가 그런 태어나지 말아야 할 Aunque a través de la tribu de Dan, 손이 되는 거예요. pues nació aquel que no debería nacer. Por eso ese fruto, pues no tuvo fruto y luego de ese momento desapareció. Pero entonces, ¿qué fue lo que le dijo también a ese árbol cuando Jesús le dijo que cuando no encontró el fruto? ¿Qué fue lo que tú te secarás y no vas a tener ningún fruto? Por favor, queridos hermanos, aunque en el día de hoy, si ustedes han escuchado la palabra de Dios, si ustedes olvidan esa palabra, y si esa palabra, si no tiene ninguna relación con ustedes van a caer en la desesperación. Si nosotros vemos la electricidad, como la electricidad constantemente corre a través de ese cable, esa es la razón por la cual es alumbrada el bombillo. Pero entonces, de la misma forma, si esa electricidad es cortada, ya no puede ser alumbrada ese bombillo. De la misma forma, la palabra de Dios constantemente tiene que entrar en nosotros. Pero aquellos que han recibido la palabra de Dios, ¿cómo los llaman? Dioses. Los llaman dioses. 여러분이 이렇게 생각하세요. 이렇게 믿으세요. Por favor, piensen de esta forma, crean de esta forma. Digamos, si ustedes 받아야 tienen que recibir la palabra de Dios para que dentro de ustedes esa enfermedad pueda salir de ustedes. 말씀이 Esa palabra de Dios tiene que entrar dentro de nosotros para que la pobreza se vaya y para que toda esa esperanza, toda esa intranquilidad se vayan de ustedes. Por eso, entonces, nosotros podemos ver todo aquel que recibe la palabra de Dios en su espíritu. 받았느냐에 따라서 Podemos saber qué palabra ha recibido. 자격이 다릅니다. O sea, dependiendo de qué palabra recibe, ese derecho que recibe es completamente diferente. 우리에게 권능의 말씀. Dios nos ha dado a nosotros la palabra de autoridad. Si nosotros recibimos esa palabra de Dios como autoridad, entonces yo me convierto en una persona que tiene esa autoridad. 권능 있는 자가 되는 겁니다. Entonces es algo obvio que se convierte en una persona con autoridad. 말씀을 받은 La persona que recibe la palabra de Dios con autoridad, entonces son personas que han recibido la palabra con autoridad. Les bendigo en el nombre de Jesús, que así sea. Que dice la palabra de Dios en Hebreos, que la palabra es viva y eficaz. O sea que Él se mueve, 영과 골수까지 que puede hasta penetrar hasta la carne y los huesos y las conyunturas. Y no hay nada que se pueda sostener al frente de esa palabra. De esta forma, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y delante de esa palabra, la verdad, no hay nada que se pueda sostener.
Por favor, todos ustedes, por favor, tengan en cuenta esta palabra. Vamos a decir todo, que mi espíritu 하나님의 권세 있는 말씀을 받으라. reciba esa palabra con autoridad. 내 영혼아, Que mi espíritu 강팍해 하지 말고 no sea duro. 하나님의 말씀을 받아 Reciba la palabra de Dios 신이 되라. y sea un Dios. 그 말씀이 Así es. ¿Por qué? Porque al recibir esa palabra, como esa palabra tiene autoridad, entonces esa palabra al entrar cada uno de nosotros por medio de nuestro espíritu se convierte en Dios. 여러분이 귀신인데 귀신이 신이에요. 신을 잡을 수 있습니까? 발견할 수 있습니까? ¿Será que, digamos, será que un demonio puede tener la autoridad en un Dios? 영은 영으로만 해결할 수 있거든요. La verdad es que un espíritu, solamente por medio de el espíritu puede ser resuelto por un espíritu. 때가 묻었을 때 기름으로만 Digamos, si uno podía, por ejemplo, si nos hemos untado, digamos, del aceite, nosotros tenemos que limpiar ese aceite por medio del aceite. 닦게 한다. Nosotros no podemos quitar la mancha del aceite con el agua, sino necesitamos el aceite de esta misma forma. Si los demonios vienen y los espíritus vienen a venir a nosotros y nos hace temer para que nosotros tengamos el temor y la esperanza, ¿cómo nosotros podemos deshacernos de esto por medio de un espíritu? Tenemos que batallar con esto por espiritualmente. 바로 그 원인이 있는데 그것들이 그걸 갖다가 Pero entonces el hecho de que dentro de nosotros nos hace temer, nos hace tener la esperanza, pero si nosotros llamamos esto en un nombre que son los demonios, o sea, son el espíritu. 세계 하라고 하는 건 뭐니? 시험에 들게 ¿Cuál es la razón por la cual nos dice a nosotros que nosotros oremos una y otra vez despiertos para que nosotros no caigamos en la tentación? Que no caigamos, no seamos engañados por aquel que es malo, o sea, de que es 들지 않아야 되고 el demonio, o sea que es espíritu. Eso también que nos dice en el Padre Nuestro, o sea, tenemos que ser libres de los demonios. 우울증에서 나올 수 있고 Pero entonces a través de esto podemos ser libres de la pobreza y de cada uno de nuestra desesperanza y nuestra enfermedad. Solamente es algo que nosotros podemos hacer esto por medio a través de la palabra de Dios. No traten a los pastores como si tuvieran, 라고 생각하면 안 된다. como si fueran un mago o que si tuviera un adivino que tiene la palabra, pues tiene ese poder, sino que solamente la palabra de Dios. 저들을 고치시려노다 그랬어요. ¿Qué fue lo que dice la palabra de Dios? Que Él dio la palabra y la palabra los sanó a cada uno de ellos. 원하시고 병을 고치. Que a la palabra de Dios les hace que los sana a cada uno de ellos. Que a través de la palabra de Dios los sana a cada uno de ellos y hace que por medio de la palabra de Dios hace que los salva de todo riesgo. 말씀을 반장하시. Y por eso, aquel que recibe esa palabra los hace dioses a ellos. 그가 능력 있는 자예요. O sea, es aquel que tiene la autoridad. El hecho de que ustedes han venido en este momento, en este lugar, no es para poder ver qué es lo que el hombre hace. No es como el Judas Iscariote, que aunque estuvo con Jesús, 작정된 사람처럼 말이에요. él fue ya determinado. Es como una persona que ya ha sido determinada a recibir la destrucción. No escuchen esa palabra como si fuera algo interesante, sino escuchen la palabra de Dios. 그 말씀 하나님의 말씀. Y cada uno de ustedes reciben esa palabra en su espíritu, como es esa palabra, ese espíritu, el logos, y es esa palabra que es viva, que usted vive desde antes de la eternidad hasta toda la eternidad. Esa palabra que tiene ese poder 모든 가치를 다 y tiene todo ese valor dentro de esa palabra. 진리도 지식도 Y también por eso, toda dentro de esa palabra, que tiene la verdad, la sabiduría, el conocimiento, tiene todo dentro de esa palabra. 만물을 다 창조하신 Esa palabra que ha construido, ha creado toda la creación. 그렇고 충만한 Esa palabra que está lleno de todo esto, que está lleno de todo este valor. 것이 로고스입니다.
O sea, todo esto está en la palabra que es logos. La palabra de Dios es logos. 그 말씀이 Esa palabra, que si usted entra a ustedes en su 그 espíritu, 말씀으로 당신은 entonces ustedes a través de esa palabra pueden dominar todas las cosas, todo engaño y todo 예수의 mal. 몸은 뭐 하는 것이냐? La iglesia es el cuerpo de Jesús, pero entonces, ¿qué es lo que ese cuerpo hace? ¿Qué es esa? 나무도 몇 억가지입니다. 풀어 ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es sobre toda? ¿Qué es mayor? ¿Que llena toda la llenura de toda la plenitud? 200만 개가 넣는다는데 그래 병 고치기가 어려운 거예요. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que esa palabra, ¿qué es lo que el cuerpo hace? Tiene la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 바이러스라는 본연의 존재는 있는데 Si nosotros vemos a los virus, aunque ellos sí es algo que existe, 원인을 알 수 pero la verdad es que el hombre no busca, si el hombre no ha encontrado el origen de una enfermedad, se le dice que es un virus. 이걸 균형을 갖추고 있는 거예요. 그 균형을 잘 이룬 것이 뭐니? 호르몬이라고 그러죠. Pues entonces, si nosotros vemos en el cuerpo, nosotros podemos encontrar a los 이것을 a los 이용합니다. 근데 사람들이 그 원인을 모른다. Pero entonces nosotros podemos encontrar en las personas, nosotros podemos encontrar que las personas no pueden encontrar el origen de algunas enfermedades. 이 지구상에서 지금 현대 의학이 Pero entonces si nosotros vemos 발달했다. 인공우성 cada uno en la ciencia de hoy en día ha avanzado de gran manera. Sin embargo, 의학이 깨닫지 못한 것이 뭐냐면 ¿qué es lo que hago? Pero de todas maneras, ahora los científicos no han podido encontrar el origen de la gripa. Por ejemplo, no han encontrado la razón 백신을 만들 수 있고 de la gripa 그러면 얼마든지 고칠 수 o de los viruses, y si ellos encuentran el origen de esos virus, entonces obviamente uno puede 낫게 하는 것밖에 없어. tener, pues sanar todas esas enfermedades. Pues no pueden encontrar en él, 시작되는 거예요. 암이 있든 no pueden encontrar 열이 나니까 여기다 체온기를 대서 열조사를 하죠. 모든 ese origen. 열이니까. Pero entonces viene de que toda la enfermedad viene a través, pues, de la fiebre. Entonces solamente tratan de sanar a las enfermedades por medio de la fiebre. 2도만 더 올라가면 난 죽죠. 38도만 돼도 막 펄펄. Pero entonces, si una persona que tiene, pues, la fiebre hasta 38 grados, entonces ya es algo, pues, peligroso. Pues la verdad es que todo esto no ni siquiera saben la razón por la cual viene la fiebre, y es por eso que ellos no pueden, 백신이 있어요. 약이 있다 이 말이야. pues, saber el origen de esto. 무기들이 있다 예. 그러나 아직도 200만 개라고 하는 많은 바이러스가 있어요. Pero entonces, aunque haya más de 2000 viruses, ellos no pueden, los médicos no pueden encontrar el origen de eso. Por eso nosotros podemos saber de que hasta los doctores mueren. 그러니까 암 환자를 치료하던 의사가 그 암 환자는 어느 정도 회복이 됐는데 자기는 암에 걸려 죽었어요. Pero entonces yo escuché una vez de que un doctor que estaba tratando a una persona que tenía cáncer, pero luego esta persona que tenía cáncer, pues fue sanada, pero luego ese doctor murió con esa misma cáncer. 만물을 Pues la verdad es que todas estas cosas, 안 보이는 거 Dios llenó, tiene esa autoridad de aquel que la plenitud, de aquel que llena todas las cosas, de las cosas que no podemos ver y las cosas que podemos ver. 충만케 하신 자의 충만이 교회라 해요. O sea, la iglesia es aquel que tiene la autoridad de la plenitud, de aquel que todo lo llena en todo, de las cosas que no podemos ver y las cosas que podemos ver. 그런 충만이 있느냐고요.
O sea, ahora nos está diciendo a nosotros, ¿será que nosotros tenemos esa plenitud en cada uno de nosotros? Pero como son religiosos y no tienen esa plenitud en cada uno de ustedes, son personas religiosas. 이 돼야 된다. Cada uno nosotros tenemos que tener la certeza de que tenemos que ser dioses. Tenemos que ser dioses. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios. Tenemos que recibir la palabra. Vamos a decir todos que mi espíritu tiene que convertirse en un Dios. Que mi espíritu tiene que convertirse en un Dios. Mi espíritu tiene que convertirse en un Dios. O sea, mi espíritu tiene que recibir la palabra de Dios. Que mi espíritu tiene que recibir la palabra de Dios. Aquel que recibe la palabra de Dios es hecho un Dios. 제자들은 다 유대인들이에요. Todos los 불러가지고 주님이 discípulos que Jesús llamó eran judíos. 마음대로 쓰신다요. 자기 마음에 원한 자를 Pero entonces Él escogió a todos aquellos que Él quiso. Él no llamó, aunque hubo una gran multitud. Él solamente escogió a 12, Él no escogió a todos. 태어나지 않았으면 좋았을 사람을 Uno de ellos era aquel que no, pues tuvo que nacer, pues de todas maneras. Dios lo escogió sabiendo esto. 일을 하게 하려고 ¿Para qué? Para que Él pudiera cumplir las escrituras y para poder pueda 그래서 vender a Jesús y luego recibir esa muerte. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo? 그렇죠. 더 크게 말해서 아주 ¿Qué fue lo que Jesús hizo en sus discípulos? ¿Qué los convirtió en ellos? 용감하겠어요. 예수의 11제자를 무엇이 되게 하셨다고요? ¿Qué hizo Jesús? Que fueran estos 11 discípulos, que fueran dioses. 너희는 온 Pero entonces, ¿qué fue lo que los dijo a sus discípulos? Ustedes vayan a toda la tierra y hagan discípulos. 의 이름으로 침례 Y hagan testigos y denles el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 벌써다 내가 세상 끝날 ¿Y qué fue lo que hoy? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. 날부터 그가 다시 공중에 재림하시는 그날까지 Entonces, ¿qué es lo que dice? Esa palabra que Jesús ha dicho desde el momento en que ascendió hasta el momento que Él vuelva, esa palabra es algo que seguirá hasta ese día en que Él vuelva. 하나님의 아들 Jesús hizo que los discípulos hicieran la misma obra que Jesús mismo hizo. Que también nos dice en Juan 14, aquel que cree en mí hará las mismas cosas que yo hago y hará cosas mucho mayores. ¿Por qué? Porque yo iré al Padre y cuando yo vaya al Padre, 하던 일을 할 것이요 이보다 더 ustedes harán cosas mayores, tendrán que hacer cosas mayores que yo he hecho. 왜 불순종하십니까? Pero entonces ustedes, ¿por qué no están obedeciendo la palabra de Dios? Porque ustedes están endureciendo sus corazones. 왜 그분의 말을 안 듣습니까? Ustedes, ¿por qué no están escuchando la palabra de esa persona? 다시 하세요. 내 영혼아 Vamos a decir todos que mi espíritu 말씀을 받자. reciba la palabra de Dios. 더 뒤에서 También, por favor, las personas que están tras mucho más duro, que mi espíritu 말씀을 받자. reciba la palabra de Dios. Que mi espíritu 신이 되자. sea un Dios, sea un Dios, sea un Dios. 이것은 김기동이가 가르치는 것이 Por favor, esto no es una palabra que enseña Kim Gi-dong, sino que es la palabra que es de Dios. Aquel que recibe esta palabra como la palabra de Dios es hecho Dios. 모세가 Pero Moisés, que no tenía ningún poder, 말씀을 줘. pero Dios le dio la palabra a Moisés y él hizo que fuera un Dios. Y luego él le dijo, tú di esta palabra al faraón. Dijo, yo no puedo decir. Entonces le dijo, lleva a Aarón y él te hará llamar. Entonces le da esa palabra a Aarón. Y Aarón de la misma forma, al escuchar esa palabra de Moisés como palabra de un Dios, Aarón no vio a Dios. 바로게 말한다. Pero de todas maneras, él escuchó esa palabra de Moisés y luego él lleva esa palabra a Faraón. Y también tiene un gran poder y realiza un gran poder. Y también, 같이 de esta misma forma, Jesús escoge a sus 12 discípulos. 더러운 귀신을 쫓아내며 ¿Y qué es lo que hace? 모든 병과 모든 Hace que echen fuera demonios y para sanar a todas las enfermedades y toda dolencia. 또 귀신 쫓아. O sea, les da a ellos autoridad. 나는 주의 이름으로 귀신 쫓았나이다. 나는 너를 더 Pero entonces cuando vienen delante del Señor, ¿qué fue lo que? Yo eché fuera demonios en tu nombre, yo sané a las enfermedades en tus nombres, pero que no te conozco. ¿Por qué? Porque todo aquel que no hace la voluntad de Dios no puede entrar al reino de los cielos. 하나님의 말씀 O sea, tienen que escuchar la palabra de Dios. Si ese padre recibe la palabra de Dios, entonces los demonios tienen que salir.
Los demonios no salen por las personas o por el hombre, sino es por medio a través de la palabra de Dios. 오늘 여러분 말씀 잘 이해하셨으면 아멘. Digan amén las personas que han entendido la palabra de Dios. 아멘 하시오. Digan amén. 무엇이 필요하죠? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? La palabra de Dios. ¿Qué fue lo que la palabra nos dice a nosotros? Que entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos para echar fuera y para sanar todas las enfermedades y toda dolencia. O sea, que echen fuera demonios, o sea, con autoridad, como ese mandamiento de un rey. Y dijo, ustedes sanen a los enfermos. O sea, han recibido ese mandamiento. Por eso en cada uno de ustedes, ustedes son esos dioses que han recibido ese mandamiento de echar fuera demonios. Ustedes son personas o esos dioses que han recibido la autoridad de maldecir a esos demonios. Por favor, en este momento digan amén las personas que han sido conmovidas por esta palabra. Digan amén las personas que dicen que tienen esa determinación, que así tienen que hacer. Digan amén las personas que verdaderamente tienen que vivir por esta palabra. Nosotros ahora en este momento, por 2 minutos, en este momento, vamos a orar para que esta palabra entre en nosotros, para que Dios ordene a nuestro espíritu, para que yo pueda recibir ese mandamiento y ser Dios. Vamos a orar todos juntos. Oren con todo fervor, sinceramente delante de Dios. 명령하여 주시옵시고 말씀으로 붙잡아 주시옵소서. 살아계신 말씀에 내 영혼을 움직여 주시옵시고 내 마음을 움직여 주시고 내 육체를 움직여 주시고 우리의 삶과 형편을 움직여 주시옵소서. 말씀하옵소서. 말씀하옵소서. 아멘 아멘 아멘만 하답하겠사오니 능력으로 나타나여 주시옵소서. 정말 예수 그리스도는 어제나 오늘나 영원토록 동일하신 그 역사하심에 오늘 현장에 드러나게 하여 주시옵시고 나타나게 하여 주시옵시고 현실로 현장함으로 나타나도록 하나님 아버지 함께 하시고 인도하여 주시옵소서. 우리 영혼의 말씀으로 새롭게 변화받게 하여 주시옵소서. 말씀을 보내셨으니 믿는 자마다 신이라 말씀하셨으니 아버지의 신적인 권위가 드러나게 하여 주시옵소서. 말씀이 내 영혼 가운데 들어오고 그 말씀을 사용했으니 모든 것이 회복되게 하여 주시옵시고 정말 모든 것이 주와 뜻대로 이루어주시는 능력 있는 심령 되길 원하니 하나님 아버지 함께 하여 주시옵소서. 말씀의 권을 인정하지 못한 걸 회개하오니 용서하여 주시옵시고 말씀의 권을 인정하게 하여 주시옵시고 그 말씀이 신으로서 역사에 나타나도록 하나님 아버지 함께 하시고 인도하여 주시옵소서. 우리의 영혼을 불쌍히 여겨 주시옵시고 말씀으로 역사해 주시옵소서. 말씀으로 역사해 주시옵소서. 말씀으로 역사해 주시옵소서. 예수야 예수! 예수! 말씀으로 역사하여 주시옵소서. 말씀에 움직이게 하여 주시옵소서. 말씀을 따라나가게 하여 주시옵소서. 아버지 말씀의 원들 인정하게 하여 주시옵시고 그 말씀으로 심령이 바라받고 아버지 새롭게 바라받을 수 있는 능력 있는 심령 되길 원하니 예수여 예수여 함께 하여 주시옵소서. 우리의 영혼을 주장하여 주시옵소서. 말씀의 원 인정하며 달아가시니 그 말씀이 심령을 붙잡아 주시옵시고 신적인 권위가 드러나게 하여 주시옵소서. 아버지 모세를 통해서 아버지 신적권이 드러난 것처럼 오늘날 우리도 말씀을 우리에게 주셨으니 그 말씀 인정하며 능력을 나타나게 하여 주시옵소서. 회복되게 하여 주시옵소서. 말씀 인정할 때에 저지가 물러가고 가난이 물러가고 아버지 귀신이 떠나가는 역사가 아버지 현장이 되도록 하나님 아버지 함께 하여 주시옵소서. 우리 영혼을 주장하여 주시옵시고 여러분 당신 속에 있는 병이 Toda enfermedad que está dentro de ustedes y todo demonio y toda pobreza. La verdad es que todas estas enfermedades y todas estas cosas son demonios. Si hablamos esto espiritualmente, son demonios.
못하고 Tienen que hacer para que dentro de ustedes esos demonios se vayan de ustedes. 받아들이셨습니다. 들으셔야 됩니다. Ustedes tienen que recibir la palabra de Dios. 막 어떤 사람은 귀신 막 들기 Nosotros, algunas personas que en este momento dentro de ustedes tendrán ese temor y que no podrán estar dentro de ustedes. En este momento todos de pie y vamos a alabar 380, 박수해가면서 388. Vamos a alabar todos juntos. 악의와 싸울지 형제여 담대하게 싸울지라 저기 약한 적군과 심판 날과 멸망의 날 내가 솟는 눈앞에 곧 다가오리라 영광 영광 할렐루야 영광 영광 할렐루야 영광 영광 할렐루야 승리하리라 마귀와 싸울지라 죄악 버스 형제여 고함치는 무리들은 흉한 적군하니까 무섭고도 더러운 죄 모두 떨쳐버리고 주 예수 붙들라 영광 영광 할렐루야 영광 영광 할렐루야 영광 영광 할렐루야 승리하리라 마귀와 싸울지라 죄악 버스 형제여 구주 예수 그리스도 그 심판을 벌리고 너를 도와주시려고 서서 기다리시니 어서 나오라 영광 영광 할렐루야 영광 영광 할렐루야 영광 영광 할렐루야 곧 승리하리라. 여러분 Queridos hermanos, 정말 우린 하나님의 말씀으로 nosotros a través de la palabra de Dios tenemos que ser sanados, tenemos que echar fuera demonios y tienen que ser felices a través de esa palabra. Espero que así sea. Por favor, tomen su mano derecha en sus corazones y su mano izquierda en su corazón. Si cada uno de ustedes son personas que han recibido la palabra de Dios y son dioses, si ustedes han recibido esa palabra con autoridad, todos los demonios tendrán que salir. Así es, toda enfermedad tiene que salir. 따를 것입니다. Todos tienen que salir. 어제 따를 것입니다. Todos tienen que salir. 어제 떠나 Fuera, 떠나 fuera, 떠나 fuera, 어제 떠나 fuera, fuera, 어제 떠나 fuera, 어제 떠나 fuera, 어제 떠나 어제 떠나 fuera. 당신은 신이야. Usted es un Dios. Usted es un Dios que ha recibido la palabra de Dios. Usted es una persona, un Dios que ha recibido la palabra de Dios. 당신을 속이지 못하도록 Hagan para que los enemigos no los puedan engañar a ustedes, para que ustedes no sean engañados por ellos. Oren con más duro. 주님 이 권능 Esta autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Oren para que esa autoridad esté dentro de sus espíritus. 권능의 영혼이 있게 Que esa autoridad esté dentro de sus espíritus. Que esa autoridad esté dentro de sus espíritus. En cada uno de sus espíritus. 여러분 Queridos hermanos, 지금 por favor tomen asiento. 아주 감사 기도를 하세요. En este momento oren con agradecimiento.
porque Dios nos ha dado esta palabra con autoridad, porque me he convertido en un Dios. Oren cada uno de ustedes de esta forma, para que el demonio dentro de ustedes se vaya con temor, por esa autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. En este momento vamos a orar con todo agradecimiento, para que ustedes no sean engañados nuevamente por esos demonios, para que toda su vida verdaderamente puedan cuidar esta palabra dentro de sus espíritus, para que esa palabra no sea dudada dentro de ustedes. Vamos a orar todos juntos en agradecimiento.